gracias a todos los que nos miran a través del canal del Congreso, a través de los medios. Agradezco a mi compañera que hoy me acompaña de Nayarit a esta conferencia. No muchos le quieren entrar a estos temas. Buenas tardes nuevamente a todos ustedes. De verdad, solicitamos esta conferencia de prensa para hacer un anuncio muy importante que tiene que ver con la liberación de los compañeros indígenas Herminio Monfil y Jaime Betanzos, quienes estuvieron privados injustamente de su libertad por una fabricación de delitos. Con mucho entusiasmo celebramos la liberación de los compañeros Herminio Monfil y Jaime Betanzo. Este acto para mí significa muchísimo, me remueve tantas cosas en el corazón. El año pasado realizamos un foro sobre estos presos políticos y en ese momento nos comprometimos a hacer todo lo posible para solicitar su liberación por exceso de prisión preventiva, ya que no contaban y los que quedan no cuentan con una sentencia y ya tenían más de 9 años en prisión sin sentencia. Recuerdo perfectamente uno de los momentos muy fuertes y muy significativos que tuvimos en el foro, cuando la hija de Herminio se cortó el pelo como una muestra de desesperación por no encontrar justicia para su padre. Como muestra de este compromiso, quiero regresarte tu pelo, mi niña. Hoy te regreso tu pelo porque logramos la liberación de tu padre, porque logramos la liberación de los compañeros. Y de verdad, yo sentí mucho ese día que cortaste tu pelo, porque ibas a sacrificar todo tu pelo en señal de protesta, de cansancio, de lo que no se había hecho aún. Por eso, aquí te devuelvo tu pelo hoy, porque lo logramos. De verdad, como muestra, le regreso su pelo, porque sé que gracias a su coraje, al coraje de ellas, de la lucha incansable que han tenido, su papá y tu papá están en libertad. Este acto simbólico tiene mucha importancia porque representa la esperanza de libertad, la esperanza de que todos los presos políticos pueden salir de prisión. Es la esperanza de encontrar justicia. Hoy podemos decir que se logró su liberación, que se logró que Herminio pueda estar con su familia en su casa para seguir luchando por su plena inocencia. Sabemos que Herminio no pudo estar aquí debido a que una de las medidas es que no puede salir del estado, ya que aún sigue su proceso en libertad. Y se espera que pronto se dicte una sentencia que reconozca la inocencia de Herminio y de Jaime Betanzo, porque son víctimas de un sistema de justicia que ha sido sordo ante los reclamos de la familia. De la familia y de todos los que exigimos la liberación y de todos aquellos que exigen libertad de quienes no han cometido un delito. Quiero agradecer a las autoridades por la interlocución que han tenido. Saludamos la liberación de los compañeros y expresamos nuestro reconocimiento a las familias y organizaciones que han estado acompañando estos casos desde que inició el Calvario. Nos parece muy importante que exista una sensibilidad por parte de todas y de todas las autoridades para que realmente tomen en cuenta que se trata de presos que se encuentran injustamente en prisión por razones políticas. Sin embargo, aún existen otros compañeros en prisión. Por eso también pedimos la sensibilidad de las autoridades para liberar a Alfredo Bolaños, Francisco Durán, Fernando Gaviotto y Marcelino Miramón. Ellos también son presos injustamente y por eso vamos a pedir que se pueda generar una mesa de trabajo con las autoridades del Estado para buscar la ruta que nos permita lograr su liberación. Desde el Senado de la República hacemos un llamado al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca para que conceda la libertad de Alfredo Bolaños, Francisco Durán, Fernando Gaviotto y Marcelino Miramón, presos indígenas de los Xochitlán de Flores Magón.
Es necesario que el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca tenga la sensibilidad, la empatía y el compromiso de brindar justicia para que a la brevedad salgan en libertad los compañeros indígenas que aún se encuentran en prisión. También un llamado a nuestro compañero, nuestro compañero gobernador de Oaxaca. La fabricación de culpables es como una película. El inicio es una detención ilegal y arbitraria. La trama es que las autoridades suelen construir falsos delitos a través de la siembra de evidencias criminatorias y el final es justificar la constitucionalidad de una detención. Solo quien lo vive en carne propia y por medio de sus familiares pueden entender la rabia y el coraje y la impotencia de ver en prisión a personas inocentes. El día de hoy nos acompañan familiares y colectivos, quienes les podrán dar mayor detalles de cómo van cada uno de estos casos, que requiere de toda la atención de los medios de comunicación, porque se trata de una injusticia para los pueblos indígenas. Vamos a seguir luchando por la liberación de todos los presos políticos y de personas injustamente en prisión. No podemos permitir que se fabriquen delitos y se incrimine a personas indígenas, como lo hemos dicho en muchas ocasiones. El problema está en las fiscalías que no investigan, que no hacen su trabajo y solo incriminan por sacar buenos resultados, encarcelando a inocentes y fabricando culpables y delitos como si fueran el pan de cada día. Vamos a seguir levantando la voz, pidiendo a los medios que por favor retomen estos casos para que pronto se logre la libertad que tanto anhelamos. Yo que lo viví en carne propia, yo que estuve también injustamente encarcelada por fabricación de delitos y que aún seguimos con esa criminalización y aún seguimos con ese estigma y aún seguimos con esas amenazas. En tiempos de campaña ni siquiera podemos movernos libremente, ni siquiera me puedo mover en mi estado por las amenazas de muerte. ¿Por qué quieren callarnos? Porque quieren callar nuestras voces, porque hemos defendido esta injusticia. Hoy yo les doy las gracias a las familias de Herminio, de Jaime, de Alfredo, de Francisco, de Fernando y de Marcelino. Y voy a darles el uso de la palabra para que puedan hablar con mayor detalle sobre estos casos. Y siempre vamos a decir libertad para los presos políticos, libertad para los presos por luchar y libertad para todos los que están injustamente encarcelados. Gracias, compañera. Libertad a los presos por luchar. Libertad, libertad a los presos por luchar. Daño ngatiño stashunge nga hindi inder que nga que rotini he chochine choho herami Nestora Salgado no inar gati char he nga kisinja nga mani nga sagonja na he nga bihi enahi ana ramina Carmela Monfil he na ina rami Herminio Monfil Avendaño nga he tinani kovinan diala ko ihano nga ta kosi jikana ya ko tho henda ya nga migi kotino gitia tangandini matsani mananga he pana tina ko konsi ka tor he ni ngoe gishini nga kosi koma he chirko nga que hi andi ya Senado. Muy buenas tardes, senadora Nestora Salgado, muchas gracias por este espacio. No es la primera vez, ya son varias veces y pues lo que dijo pues es la verdad, pues así le comenté esa vez cuando llegué aquí en el Senado, porque traía un dolor muy grande en mi corazón, porque no podía abrazar a mi padre, pero muchísimas gracias a todos los que apoyaron por la libertad de mi padre, ahora lo puedo abrazar. Muchas gracias. Ese día pues estuvieron muchas compañeras y hermanos. Cuando corté un mechón de mi cabello, ellos gritaron, no te lo cortes, ya mero va a salir tu papá. Y eso fue. Muchas gracias, le agradezco mucho. Y
Muchas gracias, senadora. Ahora, pues, ahora no soy yo la que deja un pedazo de mechón de cabello. Ahora es mi padre el que envía un trozo de trenza para retar a todo el Senado, para que tenga la valentía de posicionarse por justicia y libertad para los presos y perseguidos indígenas de los Xochitlán de Flores Magón, así como la tuvo la senadora Nestora Salgado. Que todo el Senado tenga la valentía de poner fin a la tortura que sufre la comunidad desde hace 9 años. La senadora tuvo la valentía de exigir la libertad y gritar justicia por los presos indígenas mazatecos de los Xochitlán. Muchas gracias, senadora. Aquí, gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandra García Martínez. Soy esposa de Marcelino Miramón Reules. Bueno, mi esposo lo detuvieron el 22 de mayo del 2023. Apenas va a cumplir un año que está detenido mi esposo. Bueno, mi esposo lo acusan por un delito que ya prescribió, pues, que dijera que ya no existe. Pero nada más mi esposo, pues, lo detuvieron porque, bueno, se organizaban con sus familiares, pues, sus hermanos, para cómo sembrar la siembra, y le enseñaba, pues, para sembrar maíz y el café, pero la que lo acusa a mi esposo, pues, no le parecía bien lo que uno hace en el pueblo de los Xochitlán. Pero ahorita, pues, el 12 de diciembre, pues, se ganó el amparo de mi esposo, pero lo que nos hicieron, pues, es que la culpable, pues, nos mandó el amparo en revisión otra vez. Esa es mi palabra, porque es la primera vez que participo en micrófono, pues. Gracias, Nestora, que nos has entrado. Muy buenas tardes, senadora Nestora. Muy buenas tardes todos los presentes, todos los que nos escuchan. Soy Berta Reynosa Bolaños, soy esposa de Jaime Vidauria. Él es un expreso y perseguido político de los Xochitlán de Flores Magón, Oaxaca. Él ha estado y varios han estado en persecución. Ahora sí, ha sido una tortura de 9 años en persecución. Y en noviembre del año pasado, él fue preso, ahora sí, por 7 días. Entonces logró su liberación, porque desde un inicio ha logrado amparos federales, en el cual, pues, lo han dado la razón. Y a pesar de que ha sido perseguido durante 9 años, lo apresaron en el mes de noviembre. Él fue liberado en el término constitucional de los 72 horas. Entonces ganó nuevamente sus libertades, y así muchas veces que ha tenido amparos, ha tenido su libertad. Y pues seguimos pidiendo a que el Senado tenga esa valentía como lo ha tenido la senadora Nestora, de posicionarse sobre nuestro caso de los Xochitlán, de los presos políticos. Gracias. Tocuandani, Tiche, Nestora Salgado. Tocuandani, Cotinaño, Rachimite, Enahi. Chiveño, Condala, Nashindangisho, Go Ichira Kati, Kwavinandila, Shangihira Kiyanda ya. Muy buenas tardes, senadora Nestora Salgado. Gracias, porque puedo de nuevo pisar este espacio. Muchas gracias. Muy buenas tardes, medios de comunicación presente,
solidarios de todas partes. Muy buenas tardes. Yo soy Eusebia Cepeda Cortés, madre de un hijo desplazado por 9 años y esposa del expreso Jaime Betanzos, al cual le doy las gracias, senadora Nestora Salgado, por habernos apoyado, por haber caminado con nosotras y todos los medios, todas mis hermanas solidarias, mis hermanos solidarios que han caminado con nosotras, las mazatecas por la libertad, durante 9 años. Es muy doloroso ser esposa de preso, es muy doloroso ser madre de un hijo perseguido. Yo fui perseguida por 4 años y sé lo que se siente estar escondida. Parece estar en un cuarto oscuro, sin puertas, sin ventanas. Hasta la cabeza duele, hasta náuseas se sienten de nada más ver si no viene el judicial ahí. Es demasiado sufrido ser perseguido. Lo viví en carne propia. Y por eso, en estos momentos, pido que usted, senadora, como lo ha hecho con ese corazón tan sensible, como ha caminado con nosotras para la liberación de Herminio, de Jaime, así siga usted caminando con nuestros demás presos, Marcelino, Alfredo, Fernando, Francisco y muchos desplazados que todavía tenemos. Es demasiado doloroso. Las esposas tenemos que estar al frente para buscar el pan para nuestros hijos. Las esposas tenemos que hacer frente para ver cómo va a estudiar nuestro hijo, porque el padre está imposibilitado de trabajar. Es mucho dolor, aparte de que está escondido, como yo lo viví. Es mucho estrés que pasan los perseguidos, las perseguidas. Es mucho estrés, se traen muchas enfermedades y por eso yo pido, senadora Nestora Salgado, que siga caminando con nuestros presos de los Xochitlán, con nuestros perseguidos de los Xochitlán, y también lleve usted nuestra voz para que las demás senadoras, los demás senadores nos entreguen su corazón y caminen con nosotras las mazatecas para que nuestros presos y nuestros perseguidos que aún quedan ganen su libertad absoluta y puedan ya entregarse a sus trabajos, volver a sus tierras. Eso es lo que yo pido a usted y muchas gracias por escucharnos. Presas y presos políticos, libertad. Perseguidas y perseguidos políticos, libertad. Nainara Kichino, muchas gracias, senadora. Muchas gracias. Finalmente, recordemos que este caso que se presenta acá por iniciativa de la senadora, muchas gracias, Nestora, se trata de un caso que desde hace 9 años ha lastimado a una comunidad indígena mazateca de los Xochitlán de Flores Magón, Oaxaca. Paradójicamente, el lugar donde nació Ricardo Flores Magón, que fue 7 veces preso político y murió como preso político. Es una contradicción que el gobierno, que 3 gobiernos ya de Oaxaca, a sabiendas de la historia de nuestro municipio, se atreva encima a criminalizar a una comunidad de la misma manera que lo hizo hace 100 años Porfirio Díaz con Ricardo Flores Magón. Pero a la fecha tenemos tareas pendientes. Si bien estamos felices por la liberación de 2 compañeros que tenían 9 años de prisión preventiva sin sentencia, ahora nos faltan todavía muchas cosas que siguen lastimando a la comunidad. La primera es que los presos terminen su proceso y también los que están liberados por cambio de medida cautelar, y que el Poder Judicial deje de seguir el juego de prolongar, de eternizar los procesos, como número 1. Como número 2, exigimos desde este lugar que el Poder Judicial de la Federación
también sea ágil y sea expedito, específicamente el juez cuarto de distrito y los tribunales colegiados de Oaxaca, para que queden firmes los amparos que ya se ganaron en diciembre y en febrero para nuestros compañeros Marcelino, Alfredo, Francisco y Fernando. Ellos, después de 9 años y después de medio año, ganaron otra vez amparo. No es la primera vez, no es la primera vez. Marcelino Miramón tiene antecedentes de compañeros que al igual que él fueron acusados por lo mismo. Y tenemos 6 sentencias ganadas de ese caso, donde todas coinciden en decir que el delito no existe y que el que puede existir está prescrito. Pero de ese tamaño se nos criminaliza. El Poder Judicial de Oaxaca nos mete a la cárcel, no le importa si existe o no existe el delito. Eso ya es delicado. Eso debería llamar la atención de todo el Senado en este momento, que de manera urgente se haga una comisión que revise si lo que estamos diciendo aquí es cierto o es falso. ¿Qué más falta? ¿Qué más falta para decir que esta criminalización está acabando con 40 familias? ¿Qué más falta para decir que en pleno siglo XXI se nos trata como esclavos? Que se comete racismo institucional contra indígenas, que se quiere cometer etnocidio, porque estos 9 años significan que nos desplazaron de nuestra tierra, que nos aprisionaron y nos privaron de hablar nuestro idioma. Eso ya es un intento de etnocidio, desarraigarnos de nuestra identidad, de nuestro suelo, de nuestro territorio. Ya basta. Hacemos un llamado desde este lugar a la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, la presidenta de la mesa directiva. La invitamos a que dialogue con la senadora Nestora, quien tiene nuestros antecedentes, pero más allá, le invitamos a que se establezca la mesa de trabajo entre este Senado, el Congreso Federal y el Gobierno de Oaxaca, porque es urgente, urgente. ¿No les va a dar vergüenza cuando la vida les pida cuentas? Cuando lleguemos a Corte Interamericana y el Estado mexicano tenga que responder por este intento de etnocidio. ¿No da vergüenza tener a un campesino indígena por delito prescrito, que 6 sentencias ya lo dijeron de esa manera? Y que al Poder Judicial de Oaxaca nadie le puede decir que deje de comer injusticias, de cometer injusticias. Es vergonzoso. El tercer punto que tenemos en la mesa, pues, es la liberación inmediata de Alfredo, de Fernando Gavito, de Francisco Durán y de Marcelino Miramón. ¿Quién tiene a su tarea y a su cargo estas liberaciones? El Poder Judicial de la Federación y el de Oaxaca. Los dos no pueden hacerse uno para hacer acto de justicia. Como número 3, queremos poner desde este lugar la urgencia de atender a los 12 compañeros perseguidos. Ya habló Berta, ya habló Eusebia por parte de los compañeros perseguidos. Ellos, si bien no han estado presos, pero han estado escondiéndose a salto de mata. Inclusive se han violado sus derechos humanos de manera gravísima, como cuando corretearon a Artemio Vidauria en el 2018 y él, por escaparse, estaba escondido en Puebla. Él es maestro albañil. Terminando un piso le llegaron los judiciales, lo corretearon y como él pudo escaparse le dispararon. Afortunadamente la bala no lo lastimó, pero se rompen los protocolos con tal de agarrarnos. Cuando bien lo dijo Berta Reynosa, ellos desde el 2015, escúchenlo bien, ganaron amparos que declararon ilegales esas órdenes de persecución. Se nos persigue con órdenes de persecución ilegales. Se rompen los protocolos de uso de fuerza cuando se nos quiere agarrar. Se nos catean las casas sin órdenes de cateo. Nadie va a poner fin a esta injusticia, que nadie está interesado en hacerle justicia a los pueblos indígenas de este país. Porque si no está interesado el Senado, que rompa las leyes que califica, que rompa los instrumentos internacionales que aprueba por mayoría, que los rompa. Si no los va a acatar, que los tiren a la basura y que reconozca que es un Senado incapaz, ilegal y corrupto. Pero si no es así, entonces que se posicione y que de una vez, de manera urgente, constituya una mesa que examine este asunto de criminalización e intento de etnocidio. Ya basta, ya basta.
mucho apreciamos que se nos abra este espacio, porque tiene que ser el pueblo el que venga a gritar, el que venga a demandar. De verdad, hoy tiene que hacerse una mesa en el Senado que convoque al Congreso Federal y al Gobierno de Oaxaca y también al Instituto Federal de Defensoría Pública, ante quien ya presentamos una solicitud para que los abogados y abogadas federales representen a los compañeros perseguidos y puedan ayudarles a superar estas falsas acusaciones. Tienen que saber que como producto de esta lucha, ese instituto también ya representa al día de hoy a los compañeros presos a través de un convenio del 2022 que examinó que eran presos con derechos violados y delitos fabricados. Si los perseguidos están acusados por las mismas cosas, ese instituto debe representar sin tardanza a los 12 compañeros perseguidos, entre ellos el caso emblemático de Omar Hugo Morales, a quien lo traigo presente porque están en estos momentos, hay amenazas de que en cualquier día van a catear otra vez la casa de su esposa con 7 hijos menores de edad de manera ilegal. Omar Hugo estuvo 8 años preso, senadora Néstora. A él le acusaron de 3 delitos parecidos y los mismos de los demás. Él ganó contra las 3 acusaciones, pero la segunda que ganó se la revocó el tribunal a escondidas. Él sin comprender que estaba revocada y la cárcel sin hacer la anotación de la revocación. Medio año después, en diciembre de 2022, Omar Hugo gana contra la tercera acusación, y la cárcel, la de más alta seguridad, que es la de Tanibet, lo deja salir en libertad, y Omar se va. De repente ya lo tenían en medios de comunicación como alguien que se había dado a la fuga, cuando la cárcel le abrió la puerta de par en par porque no tenía registrada la revocación. Y ahora están cateando su casa, quieren perseguirlo, han ido a buscarlo, no nos deja la policía judicial. Y uno se pregunta, Omar Hugo tiene la razón, jamás va a aceptar internarse para terminar el último proceso que le falta, porque ya lo había ganado y porque la revocación se hizo de manera ilegal, por un motivo que nada tiene que ver con el proceso, nada. Cualquiera se reiría y diría, ¿por qué revocaron esta libertad por esta situación? Aquí exigimos que el Instituto Federal de Defensoría Pública represente a Omar y exija el derecho que le corresponde de terminar su proceso en libertad. Omar no puede regresar a la cárcel solamente para que se le viole y se le vuelva a violar uno tras otro derecho humano. Ya no. Omar, por ejemplo, ganó 5 amparos contra la formal prisión. Todos los amparos declaraban una y otra vez su formal prisión y todas las veces el Poder Judicial de Oaxaca lo volvía a dejar en la cárcel. ¿De qué se trata? De veras, es hora que el Senado revise todo lo que estamos diciendo, toda la evidencia jurídica y le diga al gobernador Salomón Jara, ya Salomón, ya basta. Te vas a convertir también en perpetuador de la injusticia como Alejandro Murat y como Gabino Cue. Ya basta, ¿que no eres de la transformación y de la primavera? Pues órale, ponlo en práctica, queremos ver que actúes, Salomón Jara. Muchas gracias por escuchar esto y pedimos libertad para nuestros presos políticos y perseguidos políticos. Libertad, libertad a los presos por luchar. Libertad, libertad a las presas por luchar. Pues si hay preguntas o algo y si hay espacio, aquí estamos. Tenemos una pregunta, senadora, pero es en relación a otro tema. No sé si guste usted abordarla ahora o Quisiera o después. que no se pierda la… Ok. Pues no tendríamos más preguntas. Catavitsandini, libertad. Pues muchísimas gracias a nuestras distinguidas visitantes y también a las senadoras Néstora Salgado y Rosalena Jiménez.